El peso de un nuevo día. El despertador zumbó insistentemente en la mesa de noche. Elena abrió los ojos y sintió que su cuerpo pesaba toneladas. Cada músculo dolía como si hubiera corrido un maratón en sus sueños. No había tenido una noche tranquila, las preocupaciones la habían mantenido despierta, y ahora el día apenas comenzaba. No puedo más, pensó. Pero afuera, el mundo le esperaba. Con un suspiro tembloroso, se obligó a girar sobre la cama. Desde la cocina llegaba el aroma del café que su madre, doña Carmen, había preparado. Esa fragancia le resultó reconfortante, pero también la llenó de culpa. Su madre trabajaba incansablemente para sacar adelante a la familia, y ella apenas podía levantarse. El timbre de la calle sonó y su hermana menor, Sofía, corrió a abrir. La energía infantil de Sofía la contrastaba brutalmente con la fatiga que dominaba a Elena. Cerró los ojos, deseando que el mundo la olvidara por un día más. Las voces en la sala se hicieron más claras. «Elena». La voz de su madre irrumpió desde el pasillo. «Te llamó el señor Salgado, quiere verte en su oficina». Elena se incorporó de golpe. El señor Salgado era el dueño de la editorial donde había enviado su novela. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Tal vez, solo tal vez, las cosas podían empezar a mejorar. Se sentó en el borde de la cama, con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Y si no le gustó mi novela? ¿Y si solo quiere decirme que no soy buena para esto? Su mente se llenó de dudas, pero entonces su mirada se posó en la fotografía que estaba sobre la mesa de noche. Era una imagen de ella junto a su padre, tomada años atrás en la feria del pueblo. Su padre siempre le decía que no importaba cuán difícil fuera la vida, lo importante era seguir adelante. Respiró hondo y se puso de pie. Caminó tambaleante hacia el armario y buscó algo decente para vestirse. Escogió una blusa blanca y unos pantalones oscuros, sencillos pero elegantes. «Tienes que hacerlo», se dijo frente al espejo. Sus ojos delataban el cansancio, pero también había en ellos una determinación que la sorprendía. Bajó las escaleras lentamente. En la mesa, Sofía la miró con curiosidad. «¿Por qué te ves tan nerviosa?», preguntó su hermana. «Hoy puede cambiar todo», respondí con voz apagada. Doña Carmen le ofreció una taza de café caliente y puso su mano sobre la suya. «Dios está contigo», le dijo con una sonrisa serena. «No importa lo que pase, tú eres la mía». Las palabras de su madre se clavaron en su pecho. Recordó las noches en vela escribiendo su novela, los momentos de frustración cuando pensó que sus ideas no valían la pena. Recordó las veces que había querido rendirse. Ahora, ese esfuerzo tenía un resultado incierto, pero debía enfrentarlo. De camino a la editorial, Elena se aferró a una pequeña cruz de plata que llevaba colgada en el cuello. Su padre se la había dado antes de morir, recordándole que la fe podía mover montañas. «Dame fuerzas», murmuró en voz baja. Cuando llegó a la oficina del señor Salgado, sintió que las piernas le temblaban. Una joven recepcionista le indicó que esperara unos minutos. El tiempo se hizo eterno. Elena repasó mentalmente cada página de su novela, dudando de cada palabra. Finalmente, la puerta se abrió y el señor Salgado apareció. Era un hombre alto, de mirada seria pero amable. «Elena, pasa por favor», dijo con una sonrisa que no logró tranquilizarla. Elena entró y se sentó frente a su escritorio. Observó que sobre la mesa había una copia impresa de su novela, llena de notas y marcas. Su corazón latió con fuerza. «Antes que nada, quiero felicitarte», dijo el señor Salgado. «Lo que escribiste tiene mucho potencial». Pero hizo una pausa y Elena sintió que el aire le faltaba. «Hay algunas cosas que quiero que revises». Elena tragó saliva. Se preparó para escuchar lo peor. «Hablemos de eso», finalizó el editor, señalando el manuscrito. Y aunque Elena sabía que el camino sería difícil, en su interior sintió que algo bueno estaba por venir. Elena se vistió rápido y bajó las escaleras. Sus piernas aún temblaban, y sus pensamientos la bombardeaban con dudas. Sofía la observaba desde la mesa, con una rebanada de pan en la mano. «¿Por qué te ves tan nerviosa?»,
preguntó su hermana. Elena se sentó frente a ella y suspiró. Boy puede cambiar todo. Sofía dejó el pan y tomó la mano de Elena con fuerza. ¿O vas a hacerlo bien? Lo sé. Las palabras de su hermana le arrancaron una sonrisa débil. Era reconfortante sentir que alguien creía en ella. El trayecto a la editorial fue una mezcla de nervios y recuerdos. Elena observó las calles de su ciudad, llenas de puestos de comida, vendedores ambulantes y niños jugando en las aceras. Cada esquina le recordaba los años que pasó soñando con este momento. Recordó las noches en que se quedó despierta hasta el amanecer, escribiendo y borrando párrafos enteros, temiendo que nada de lo que escribiera fuera suficiente. Pero he llegado hasta aquí, pensó. No puedo rendirme ahora. Cuando llegó frente al edificio de la editorial, sintió que el corazón le latía en la garganta. Se detuvo en la acera y cerró los ojos por un momento. Dios, dame fuerzas, murmuró. Tomó aire y entró. La recepcionista, una joven delgada con gafas y una coleta alta, la recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, vengo a ver al señor Salgado, dijo Elena, intentando que su voz no temblara. Un momento, por favor. La recepcionista hizo una llamada breve y luego le indicó que se sentara a esperar. Elena tomó asiento y miró su reloj. Cada segundo parecía alargarse interminablemente. En la mesa de centro había una pila de revistas literarias. En una de ellas, destacaba la imagen de una autora reconocida. Elena hojeó el artículo y se preguntó si algún día su rostro estaría en una portada como esa. Elena, adelante, dijo la recepcionista. Elena tragó saliva, se puso de pie y caminó hacia la oficina del señor Salgado. La puerta estaba entreabierta y dentro se veía un escritorio cubierto de papeles. El señor Salgado se puso de pie al verla entrar. Elena, por favor, siéntate, le indicó, estrechándole la mano. Elena se sentó, tratando de ocultar el temblor en sus dedos. Sobre la mesa vio una copia impresa de su novela, llena de marcas y anotaciones. Su estómago se encogió. Antes que nada, quiero decirte que tu historia tiene mucho potencial, empezó Salgado. Es una narrativa profunda, con personajes muy humanos. Pero golpeó como un trueno en la mente de Elena. Pero hay partes que no funcionan del todo, continuó. El final, por ejemplo, no logra transmitir el mensaje que tu historia merece. Hay que replantearlo. Elena sintió que el aire le faltaba. Todo su esfuerzo, todas esas noches sin dormir, ¿no había sido suficiente? Sin embargo, la voz de Salgado se suavizó. Creo en tu talento. Si puedes reescribir el final en una semana, publicaremos tu novela. Elena parpadeó incrédula. ¿Una semana? Sí. Pero tú puedes hacerlo. Salgado sonrió. Tienes una voz poderosa como escritora. Solo necesito que le des ese toque final y estoy seguro que puedes lograrlo. Elena sintió que el nudo en su garganta se deshacía un poco. Asintió con determinación. Lo haré. Al salir de la editorial, el aire fresco la envolvió como un abrazo. Las dudas seguían ahí, pero también una chispa de confianza que no había sentido en mucho tiempo. Esta vez, no podía fallar. Elena caminó de regreso a casa con la mente invadida por pensamientos que giraban como un torbellino. La alegría de la oportunidad que le había dado el señor Salgado se mezclaba con el miedo de no estar a la altura. ¿Y si no logro hacerlo bien?, pensó. ¿Y si esta es mi última oportunidad y la arruinó? Cuando entró a casa, su madre le esperaba en la cocina. El aroma a guiso casero impregnaba el aire, pero Elena apenas lo notó. ¿Cómo te fue?, preguntó doña Carmen, dejando una cuchara de madera sobre la mesa. Elena se dejó caer en una silla. Tengo que reescribir el final en una semana. Si no, no publicarán mi novela. Su madre se sentó a su lado y le tomó las manos. Siempre has sido fuerte, Elena. Recuerda que Dios nunca te ha dejado sola. Elena asintió, aunque en su interior sentía que sus fuerzas se desvanecían. Se levantó para ir a su cuarto, esperando que la inspiración llegara pronto.
Las horas pasaron y Elena no lograba escribir una sola frase que le pareciera buena. Cada palabra que escribía terminaba siendo borrada. La presión creció como una tormenta dentro de ella. Miró la foto de su padre en la mesa de noche y recordó las veces que él le habló de perseverancia. «Oh, vamos, papá, ayúdame desde donde estés», susurró. Al día siguiente, decidió salir a despejarse. Caminó sin rumbo hasta que llegó a la iglesia del barrio. El templo estaba casi vacío, salvo por una mujer mayor que encendía una vela. Elena se sentó en una de las bancas y cerró los ojos. «Dios, si de verdad puedo lograr esto, dame una señal, dame fuerzas para seguir adelante». Entonces sintió una mano suave en su hombro. Era el padre Ramírez, un hombre de rostro bondadoso que la había visto crecer. «¿Todo bien, Elena?», preguntó con voz calmada. Ella apenas pudo contener las lágrimas al recordarle sus temores, sus fracasos y su inseguridad. El padre Ramírez le escuchó con paciencia y luego le dijo: «Cuando las cosas parecen más difíciles es porque estás muy cerca de algo importante. No te rindas. Dios ya te ha dado la fuerza que necesitas. Solo confía». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Elena. Esa noche, cuando regresó a casa, se sentó frente a su escritorio. Encendió una vela junto a la foto de su padre y abrió su libreta. Esta vez no borró cada frase que escribía. Sus ideas fluyeron, sus personajes cobraron vida y el final de su novela empezó a tomar forma. Horas después, exhausta pero satisfecha, se recostó en la cama. Sabía que todavía faltaba mucho trabajo, pero por primera vez en días, se sintió en paz. Con una sonrisa débil, cerró los ojos y se quedó dormida. Elena despertó sintiendo que su cuerpo pesaba 1 tonelada. La noche anterior se había quedado escribiendo hasta que sus ojos no pudieron mantenerse abiertos. Miró el reloj, faltaban 5 días para la fecha límite. Aunque había avanzado bastante, sabía que aún no era suficiente. Se levantó y fue directo a la cocina. Sofía estaba allí, removiendo una olla de avena. Al verla, le sonrió. «Te ves como si hubieras luchado contra un monstruo», bromeó Sofía. Elena soltó una risa cansada. «Y el monstruo es mi novela, y todavía no he ganado». Sofía le sirvió un tazón de avena caliente. «No te preocupes. Lo que escribiste anoche fue increíble. Escuché cuando le leías en voz alta a ti misma. Suena poderoso, Elena». Esa pequeña dosis de confianza era justo lo que necesitaba para comenzar el día. Horas más tarde, Elena estaba de nuevo frente a su escritorio. La vela que había encendido junto a la foto de su padre seguía ardiendo. Miró las hojas que ya había escrito, había replanteado el desenlace, pero ahora le faltaban las emociones finales, el cierre que haría que los lectores sintieran que el viaje de sus personajes había valido la pena. El reloj avanzaba y las palabras no llegaban. Cada minuto que pasaba sentía que se ahogaba más en la presión. Decidió salir a caminar. Sabía que no podía perder tiempo, pero también necesitaba despejar su mente. Elena caminó por el mercado del barrio, dejando que los aromas y los colores le llenaran los sentidos. Se detuvo en un puesto de flores y vio unas hermosas gladiolas blancas. Recordó que eran las favoritas de su padre. Compró un ramo pequeño y decidió llevarlo al cementerio. Al llegar a la tumba de su padre, se arrodilló y colocó las flores sobre la lápida. «Papá, me siento tan cansada. No sé si puedo hacerlo». El viento sopló suave y Elena sintió una calma extraña. En ese momento, una idea cruzó por su mente como un relámpago. Se levantó deprisa y corrió de regreso a casa. Pasó el resto del día escribiendo sin descanso. Cada palabra fluía como si siempre hubiese estado ahí, esperando salir. Su historia ganaba fuerza, y sus personajes enfrentaban sus propios miedos, igual que ella lo había hecho. Cuando por fin se detuvo a mirar el reloj, eran las 3 de la madrugada. Elena cerró su cuaderno y respiró hondo. Se recostó en la cama sabiendo que al día siguiente revisaría lo escrito, pero por ahora, sintió que había dado un gran paso. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro antes de quedarse profundamente dormida. Elena despertó con el sol filtrándose por las cortinas. Miró el reloj, las 9 de
apenas unas horas, pero se sentía renovada. Sabía que hoy sería crucial, revisar cada página, pulir los diálogos y asegurarse de que el final tuviera la fuerza que deseaba. Se sentó frente a su escritorio, respiró hondo y empezó a leer en voz alta. Las primeras páginas fluyeron bien, pero al llegar a una escena clave, se detuvo. Algo no encajaba. Era una conversación entre dos personajes que enfrentaban una pérdida importante. Sus palabras parecían frías, distantes, carentes de verdad. Elena cerró el cuaderno y se reclinó en su silla. Recordó la última conversación que tuvo con su padre. Fue en el hospital, días antes de que él partiera. No te detengas nunca, Elena le había dicho. No importa cuánto miedo sientas, sigue adelante. Las palabras de su padre le resonaron en el pecho. Con nueva determinación, volvió a tomar el bolígrafo y reescribió la escena desde el corazón. Esta vez, las palabras salieron cargadas de emoción genuina. Horas más tarde, Sofía llamó a la puerta. ¿Ya comiste algo?, preguntó con tono preocupado. Aún no, admitió Elena sin apartar la vista del papel. O vamos, necesitas un respiro. Sofía no aceptó un no como respuesta. Insistió hasta que Elena aceptó salir a tomar el café. Sentadas en una cafetería del barrio, Sofía la miró con atención. Estás agotada, dijo. Pero también te ves diferente. Como si algo hubiera cambiado en ti. Elena sonrió y asintió. Me siento en paz. Como si finalmente estuviera haciendo lo que debo hacer. De regreso a casa, Elena pasó la tarde puliendo los últimos detalles de su novela. Cada frase, cada escena parecía encajar a la perfección. Sin embargo, cuando llegó al último párrafo, se detuvo. Algo faltaba. Miró la foto de su padre junto a la vela, que seguía ardiendo día tras día. Papá, dime qué hacer, murmuró. Entonces recordó algo que su padre solía decir: las palabras más poderosas vienen del alma. Inspirada por ese recuerdo, Elena cerró los ojos y pensó en todo lo que había aprendido, el dolor de la pérdida, la fuerza de la fe y la importancia de seguir adelante. Con la mano firme, escribió la última línea de su novela. Esta vez, supo que era perfecta. Al dejar el bolígrafo sobre la mesa, sintió que había logrado algo grande. Pero no sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Elena despertó con una sensación extraña, como si el aire a su alrededor estuviera más denso. Sabía que había terminado su novela, pero la incertidumbre la carcomía. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si al editor no le gusta?, pensó. Tragó saliva y decidió que no podía postergar más la entrega del manuscrito. Se duchó rápidamente, se vistió con ropa cómoda y se preparó un café. Mientras revolvía la taza, sus ojos se fijaron en la foto de su padre. Papá, hoy es el día, murmuró. Tomó el sobre con el manuscrito y salió de casa. El camino al editorial le pareció más largo que nunca. Cada paso que daba la hacía cuestionarse más. Tal vez debería revisar una vez más el capítulo final, pensó. Pero se obligó a seguir adelante. Al llegar, la recepcionista la reconoció y le indicó que el señor Salgado la esperaba en su oficina. Con el corazón acelerado, Elena entró. El editor la saludó con una sonrisa serena. Elena, justo a tiempo. ¿Lograste hacer los cambios? Sí, respondió ella, extendiendo el sobre. Aquí está mi novela terminada. El señor Salgado tomó el sobre con cuidado y lo dejó sobre su escritorio. Voy a leerlo hoy mismo, dijo. Te llamaré en cuanto tenga una decisión. Elena asintió y salió de la oficina con el pecho oprimido. Al llegar a casa, Sofía le esperaba con una sonrisa de oreja a oreja. Tienes que distraerte, insistió, arrastrándola fuera de casa. Fueron al parque y caminaron junto al lago. El canto de los pájaros y la brisa fresca ayudaron a calmar los nervios de Elena. Mientras observaban a una niña que corría tras una mariposa, Sofía habló en voz baja. Estás haciendo lo correcto, Elena. Tu papá estaría orgulloso. Elena sonrió débilmente. Esa noche, a pesar del cansancio, le costó dormir. Cada
Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el rostro del editor frunciendo el ceño ante su trabajo. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Elena corrió para contestar. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Elena, soy el señor Salgado». La voz del editor sonó seria. «Necesito que vengas a la editorial. Tenemos que hablar». Elena sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Sofía la acompañó hasta la oficina del editor, y durante todo el camino, Elena no dejó de morderse el labio inferior. Cuando llegaron, el señor Salgado la recibió con el manuscrito en la mano. Su expresión era impenetrable. «Tu novela es buena, Elena», dijo lentamente. «Pero necesito que seas honesta conmigo». Esta escena señaló un párrafo del último capítulo. ¿De dónde viene? Hay demasiada emoción aquí, demasiado dolor. ¿Es tu historia? Elena tragó saliva y asintió. ¿Qué es? Es lo que viví con mi padre, confesó con la voz entrecortada. Lo que aprendí de él, lo que significó perderlo. El señor Salgado se reclinó en su silla y cruzó las manos. Eso es lo que hace que tu novela sea especial, dijo finalmente. Es real. Se nota que cada palabra está escrita con el alma. Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Entonces, vamos a publicarla, afirmó el editor con una sonrisa. Felicidades, Elena. Elena se cubrió el rostro con las manos mientras las lágrimas finalmente cayeron. Sofía la abrazó con fuerza, celebrando el momento que ambas habían esperado tanto tiempo. Pero lo que Elena aún no sabía era que este triunfo traía consigo un nuevo desafío: enfrentarse a un inesperado eco del pasado. Elena se despertó sintiéndose ligera, como si un peso inmenso hubiera desaparecido de sus hombros. Su novela iba a ser publicada, y por fin podía respirar con tranquilidad. Sin embargo, esa paz duraría poco. Una llamada inesperada irrumpió en su mañana. «Buenos días, Elena. Mi nombre es Patricia Montero», dijo la voz al otro lado de la línea. «Soy periodista del diario El Heraldo. Quiero entrevistarte sobre tu novela». «Oh, claro», respondió Elena, algo nerviosa. «He leído tu obra y encontré ciertos detalles». Patricia hizo una pausa. «Detalles que se asemejan demasiado a la historia de tu padre». Elena sintió un nudo en la garganta. «Sí, parte de la novela está inspirada en él». «Lo entiendo», repuso Patricia. «Pero hay algo más. Tu padre, Enrique Ramírez, él estuvo involucrado en un escándalo empresarial antes de fallecer, ¿verdad?» Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Aquella herida que tanto había intentado sanar volvía a abrirse. «Sí», dijo con voz baja. «Pero fue acusado injustamente. Mi padre nunca hizo nada deshonesto». «Comprendo», dijo Patricia. «Pero hay algo que quizá quiera saber. Tengo pruebas que podrían limpiar su nombre». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué tipo de pruebas?» «Documentos, correos electrónicos, registros de reuniones. Todo indica que tu padre fue víctima de una trampa dentro de la empresa. Si quieres, puedo mostrártelos». Horas después, Elena se reunió con Patricia en una pequeña cafetería del centro. La periodista extrajo una carpeta llena de papeles y se la entregó. «Aquí está todo», dijo Patricia. «Tu padre intentó detener un fraude millonario, pero fue incriminado injustamente para proteger a los verdaderos culpables». Elena hojeó los documentos, reconociendo firmas, fechas y nombres que le resultaban familiares. Todo encajaba. Su padre había sido un hombre íntegro hasta el final. «Y no puedo creerlo», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi padre no merecía esa mancha en su nombre». «Puedo escribir la historia completa», propuso Patricia. «Revelar la verdad y limpiar su imagen pública». Elena dudó por un instante. Exponer la historia podría atraer miradas no deseadas, revivir el dolor y sacar a la luz viejos fantasmas. Pero también significaba honrar la memoria de su padre. «Hagámoslo», dijo finalmente. Es lo que él hubiera querido. Los días siguientes fueron una vorágine.
Patricia publicó un extenso reportaje titulado La verdad oculta, el legado de Enrique Ramírez. El artículo se hizo viral, desatando una ola de reacciones en redes sociales y en los medios de comunicación. Las personas que conocieron a Enrique comenzaron a hablar, y su reputación fue restaurándose poco a poco. Sin embargo, no todos estaban contentos. Una noche, mientras Elena revisaba su correo electrónico, recibió un mensaje anónimo. No sigas removiendo el pasado o te arrepentirás. Esto no ha terminado. Elena se quedó paralizada, con el corazón desbocado. El eco del pasado volvía a amenazar su vida, y esta vez, sabía que no podía enfrentarlo sola. Elena pasó la noche en vela. El mensaje anónimo seguía resonando en su mente: no sigas removiendo el pasado o te arrepentirás. La advertencia le estremecía, pero también despertó algo en ella: determinación. A la mañana siguiente, se reunió con Patricia en la misma cafetería del centro. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?, preguntó la periodista con tono serio. Esta gente parece peligrosa. Patricia, no puedo dejar que el miedo me detenga, afirmó Elena. Mi padre dio su vida defendiendo la verdad. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. Patricia asintió y deslizó una carpeta hacia Elena. Aquí está toda la información que logré reunir sobre los implicados. El principal responsable fue Julio Montalvo, un exdirectivo que actualmente dirige una poderosa empresa de consultoría. Si logramos que estos documentos lleguen a las autoridades, se hará justicia. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas. Sabía que este era el paso decisivo. Días después, se encontraba frente a la fiscalía, esperando su turno para declarar. Mientras miraba por la ventana, notó un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Dos hombres de traje oscuro la observaban fijamente. Elena tragó saliva, pero no retrocedió. Cuando llegó su turno, presentó toda la documentación ante el fiscal. Él revisó cada página con detenimiento. Esto es contundente, afirmó finalmente. Vamos a proceder con la investigación de inmediato. Al salir de la fiscalía, Elena sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Pero su alivio se desvaneció cuando vio a los dos hombres del auto negro caminando hacia ella. Intentó mantenerse firme, pero el miedo la paralizaba. Señorita Ramírez, dijo uno de ellos con voz grave. Esto no es un juego. No siga adelante con esto o su familia pagará las consecuencias. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero en lugar de ceder, respiró profundo y respondió: ya es demasiado tarde. La verdad está en marcha. Los hombres intercambiaron miradas y se alejaron sin decir más. Elena temblaba, pero también sentía una nueva fuerza creciendo en su interior. 2 semanas después, la noticia estalló en los medios. Julio Montalvo había sido arrestado por fraude y corrupción. El nombre de Enrique Ramírez fue finalmente reivindicado como el hombre íntegro que siempre había sido. Elena visitó la tumba de su padre ese mismo día. Colocó un ramo de flores frescas y cerró los ojos. Papá, lo logramos, susurró, sintiendo como una brisa cálida acariciaba su rostro. Ahora todos saben la verdad. Elena regresó a casa, donde Sofía le esperaba con una botella de vino y 2 copas. Por Enrique Ramírez, dijo Sofía, alzando su copa. Y por su valiente hija. Elena sonrió, sabiendo que ese brindis sellaba no solo el final de una larga lucha, sino también el inicio de una nueva vida llena de esperanza y justicia.